El Señor en su infinita misericordia sabe que somos, o yo soy un poco lento para entender a veces las cosas que Él nos quiere decir. Y por eso nos habla semana a semana varias cosas, ¿no? Hemos hablado la semana pasada de la gracia y el Señor hoy me ha querido mostrar otra forma de lo importante que es su amor, su gracia y recibir su misericordia, recibirla en nuestra vida, escucharla, saber escuchar su voz, estar atentos. A mí me lo reitera porque soy súper distraído, no sé a ustedes, pero el Señor de diferentes formas me muestra. Hoy yo quise compartir con mi papá. Les cuento, mi papito tiene 87 años, vive en Estados Unidos y pasa mucho tiempo solo en su casa. Y hace poco, por misericordia de Dios, accedió al fin a utilizar un teléfono celular, internet, WhatsApp, y recién ha descubierto la maravilla de la tecnología, ¿ya? Entonces ahora me puedo comunicar con él, verlo cara a cara por videollamada y todo eso. Y el día de hoy quise compartir con él un video sobre uno de sus deportes favoritos, que es el box, y sobre su boxeador favorito que se llama Sugar Ray Robinson. Eh, yo no sabía, no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha interesado por el box, por este deporte. Yo cuando niño lo veía con mi papá, por eso me une mucho a él. Ahora ya no tanto, pero sí es algo que me une con mi papá. Y este boxeador fue considerado por el mismo Cassius Clay Muhammad Ali el mejor de la historia. O sea, el mejor boxeador, el que es considerado el mejor boxeador de la historia, dice que el mejor es Ray Sugar Robinson. Bueno, pues este hombre, ustedes dirán, y ahora este loco, ¿por qué nos habla de un boxeador que no conocemos? Ahora que escuchaba yo el video sobre su vida, tuvo un capítulo muy interesante, muy intenso. Él iba, en una de sus tantas peleas que iba a defender el título, iba a pelear con un boxeador que se llamaba Jonathan Doyle. Pero antes de boxear, días antes de la pelea, cuando ya se acercaba más la pelea, él tuvo un sueño. Soñó que su contrincante moría en el ring, o sea que prácticamente él lo mataba. Y entonces renunció a la pelea, anunció que no iba a pelear. Anunció que iba a renunciar a la pelea, asumiendo las consecuencias que posiblemente tendría, perdería dinero. En ese momento él defendía el título, creo, entonces también perdería su campeonato mundial, pero él no quería pelear. Sin embargo, cuenta la historia que un pastor, porque como la mayoría de personas del este de Estados Unidos, bueno, y en Estados Unidos la mayoría de personas congregan en iglesias evangélicas, un pastor lo guió y le dijo que no se preocupara, que siguiera con la pelea. Yo no sé si este pastor oró, si este pastor hizo su trabajo como pastor, pero lo guió a seguir en la pelea. Bueno, pues resulta que peleó y noqueó al contrincante, a Doyle, y consecuencia de ese knockout, el contrincante no se levantó y al día siguiente falleció en el hospital. De manera que esto fue algo tan, tan, tan duro para este hombre que había tenido ese sueño horrible en realidad, ¿no? Y bueno, eh, yo me imagino el impacto que habría sido para él esta desgracia, pero eh, en lo que quise enfocarme es en el trabajo del pastor. El pastor, no sé, como les decía, yo no sé si él oró,
si él actuó en su carne, si pidió guía al Señor y no lo supo guiar a su oveja, que en ese momento era este boxeador, Ray Sugar Robinson. Posteriormente a eso, obviamente con esta devastadora historia, Ray Sugar Robinson me imagino que tendría poquísimas ganas de pelear, pero al parecer una de las cosas que lo motivó a continuar con su carrera de box fue la madre de Doyle. Él se enteró que Doyle, a pesar era un boxeador muy joven, de 22 o 24 años, a pesar de ser joven e inexperto, él estaba asumiendo pelear contra este campeón por el dinero, y por el dinero porque quería comprarle una casa a su madre. Entonces, ahí escuché que en la biografía que oí hoy, que Ray Sugar Robinson dedicó las 4 siguientes peleas, todo el dinero que recaudó, se lo entregó a la madre de Doyle y le pagó por 10 años una pensión de lo que ahora equivaldría a $600 mensuales, por iniciativa propia, ¿no? No fue ni por una demanda, ni por un juicio, ni nada. Entonces, de esta manera, él quería proteger a la familia de este boxeador fallecido, ¿no? Cuentan que este boxeador había tenido un año antes una lesión por un knockout que tuvo, entonces probablemente no debió haber peleado. O sea, no fue la culpa, digamos, de Robinson, pero él seguramente lo sintió así. ¿Por qué les hablo de esto? Eh, es porque muchas veces nosotros, en lugar de escuchar al Señor, escuchamos al hombre. En lugar de dejarnos guiar por el Espíritu, nos dejamos guiar por la carne. En lugar de pedir consejo al Señor mismo, pedimos consejo a veces al pastor, a veces a una hermana, a un hermano. Y como habíamos dicho la semana pasada, no sé si yo se los dije de esta forma, pero a nosotros nos ha tocado vivir el mejor tiempo en el que podría habernos tocado vivir. Aún es mejor este tiempo que el tiempo en que el mismo Cristo vivió terrenamente aquí. Porque nosotros vivimos el tiempo de la gracia. Cuando no escuchamos al Señor, cuando no escuchamos su voz, pasan cosas de verdad difíciles de entender, difíciles de oír, y en verdad hay que decirlo, pasan cosas horribles. En Samuel, en el primer libro de Samuel, versículos 13 al 15. A ver, vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a ir al versículo 7. Dice, algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Migmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto.
al parecer, si nosotros lo miramos con ojos de este tiempo, diríamos que, bueno, Saúl no hizo nada malo, pues, ¿no? No llegaba, pues, el sacerdote, no llegaba el profeta y había que ofrecer el sacrificio. Qué mejor que ofrecerlo más temprano que tarde. Veamos la respuesta de Samuel. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Esta es una desobediencia a la ley, porque la ley establecía en ese tiempo unos ministerios muy separados, ¿no? El gobierno para el rey, la profecía y el sacerdocio obviamente, para los sacerdotes ordenados. Entonces, era una falta muy grave que Saúl, aunque ahora a los ojos de estos tiempos no lo parezca, que Saúl se tomara esa atribución de ofrecer el sacrificio. Y eso es porque Saúl estaba actuando en su propia carne. ¿Qué hay detrás de eso? Cuando nosotros actuamos así, estamos negando nuestra fe, porque la desobediencia en sí es un pecado, pero la desobediencia desnuda nuestra falta de fe, la debilidad de nuestra fe, porque cuando no obedecemos al Señor, no le estamos creyendo. Miren lo que dice la palabra, Saúl estaba haciendo caso a que el ejército se desbandaba, o sea, sus propios soldados estaban ya desordenándose, acobardándose, le estaba haciendo caso a que el enemigo estaba cerca. Le estaba haciendo caso a las circunstancias. Había pasado 7 días, Samuel dijo que llegaba en 7 días y no llegaba. Entonces dijo, bueno, yo mismo soy con el sacrificio, acá yo me mando porque ya Samuel no llega y ya vamos a tener que pelear con los filisteos y yo no he adorado, no he ofrecido sacrificio. Él se estaba tomando un lugar que el Señor no le había dado. Y ello desnuda una falta de fe, de no creer que el Señor igual le iba a dar o sea, a pesar de que no se había cumplido los 7 días y de las circunstancias que estaban a su alrededor, el Señor es el Señor y sigue siendo poderoso, seguía siendo poderoso. Le podía haber dado la victoria a Saúl, pero él desobedeció. Ahora, ¿cuántas veces hemos sido Saúles nosotros? ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas en nuestras fuerzas? Nos hemos dejado agobiar por las circunstancias, hemos mirado y escuchado la voz, no sé, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, compañeros de trabajo, clientes, los recibos que están por vencer, no sé cuál haya sido su circunstancia, pero pensemos un momento, ¿cuántas veces hemos sido como Saúl? Que por querer asumir lo que no nos corresponde, caemos en desobediencia. A veces con buena intención. Y esto es lo que necesitamos entender. Podemos tener una buena intención, pero dentro de esa buena intención, la desobediencia desnuda falta de fe o una debilidad de nuestra fe, porque no le estamos creyendo a Dios. Es lo que pasó con eh, Sarai, la esposa de Jacob, ¿no? ¿De Jacob? Sí, no, de Abraham. De Abraham. De Abraham, perdón. Sara. Sí, con Sara, la esposa de Abraham.
que el Señor le había prometido a Abraham que iba a tener descendencia, y ella tenía 90 años. No, bueno, recién a los 90 años tuvo a Isaac. Entonces ella, como vio que se demoraba, Dios se demoraba, ¿no? O sea, ese es el pensamiento que nosotros a veces tenemos. Dios se está demorando, ¿no? Ella quiso ayudar, pues darle una manito a Dios, ¿no? Y le ofreció a su sierva Agar a su esposo. Y Agar tuvo pues a Ismael. Cumpliéndose así que Abraham tuviera descendencia, pero ese no era el plan, digamos, original de Dios. La descendencia de la que hablaba Dios era la descendencia a través de Isaac, Jacob, Israel, ¿no? Entonces, ahí también estaba actuando Sara en sus fuerzas. Y bueno, Abraham también, ¿no? Porque Abraham también hubiera podido decir no, pero él se dejó guiar por su esposa. Miren cómo invertimos, ¿no? El diseño de Dios. En Abraham, el tremendo, poderoso padre de la fe, Abraham, el amigo de Dios, desobedeciendo a Dios por escuchar a su esposa. Le pego, ¿no? Aja, aja. Le pego, ¿no? Entonces, mire la intención de Saraí. En el corazón de Saraí, eso era un tremendo sacrificio. Porque no pienso que ella, pues, le haya parecido agradable que su esposo tenga al hijo mayor, al primogénito, con otra mujer, ¿no? Pero en su intención, en su buena intención, cae en una tremenda desobediencia. Entonces, el Señor nos muestra cómo es que nosotros podemos caer con buenas intenciones en la desobediencia. Ahora bien, ¿por qué en ese tiempo y por qué yo les digo que nosotros vivimos el mejor tiempo que nos podía haber tocado vivir? No lo digo yo, es porque el Señor nos los ha puesto así. Porque ese tiempo se vivía el tiempo de la ley. Porque en ese tiempo la presencia del Señor, pareciera en el Antiguo Testamento que la presencia manifiesta del Señor, que el Señor se manifestara pues, en cualquier momento. Pero no era así. El Señor seleccionaba mucho a los hombres y mujeres a los que les iba a hablar, y la mayoría no tenía la oportunidad de tener un contacto tan directo con el Señor, sino a través de sus líderes, ¿no? Como Moisés, como Abraham, como Jacob, ¿no? Sus patriarcas, o sus profetas, como Samuel, como Natán, como Elías. Pero no había la posibilidad que nosotros sí tenemos de tener la guía de Dios en nuestra presencia, en nuestro cuerpo, a una oración de distancia. Esa es la maravilla del tiempo que nosotros vivimos. Porque dice el Señor en Gálatas 3, versículos 23 al 29. Gálatas 3, versículos 23 al 29. Dice, antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Esta versión es Dios habla hoy. En la Reina Valera dice el ayo, ¿no? La ley es el ayo. El ayo es efectivamente el siervo, la persona encargada de cuidar a los hijos, de educarlos, ¿no? Es como
la institutriz, como el maestro, cuando la educación para los niños era exclusivamente en casa y era exclusivamente para los hijos de príncipes, de reyes, ¿no? Dice, la ley es como el esclavo que vigila a los niños para que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Esto lo dice de Abraham también. Ya era un adelanto cuando dice que cuando Abraham creyó en la palabra del Señor, esto le fue tomado por justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley, pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse al Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Díganme, hermanos, si eso no es pura gracia, regalo, amor. Amor de un extremo que nosotros no podemos ni siquiera, por lo menos en lo personal, ni siquiera puedo sopesar. Es tanto el amor del Señor que sabiendo que teniendo hombres, mujeres y líderes como este su servidor, tan distraídos, Él se encarga de guiar ya no a través de profetas, ya no a través de reyes, ya no a través de sacerdotes. Él personalmente se hace cargo de cada uno de nosotros, habitando en nosotros. ¿Por qué? Porque dice, como dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2, dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y en Hechos 1:8 dice, pero cuando el Espíritu Santo sobre ustedes venga, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso incluye Lima, Perú. Entonces, el Señor en su gracia ha diseñado para este tiempo, tiempo de la gracia, Él directamente guiarnos. Ya no a través de, como les decía, profetas, reyes, jueces, ¿no? Ahora nosotros tenemos ese trabajito, como les digo siempre, esa chambita, algún ministerio les va a tocar a ustedes, algún trabajo el Señor les va a asignar, pero el trabajo se resume a una sola cosa, que nosotros nos va a tocar de alguna manera ser guía, ser señal de otros hermanos que el Señor nos dé. En algunos casos, como la señal que están viendo en pantalla, tal vez nos toque decir por dónde no es el camino, ¿no? Como era la ley, como lo que le pasó a Saúl, que él no tenía que dar sacrificio y lo dio. O como lo que le pasó a Ray Sugar Robinson, que el Señor lo guió a través de un sueño, le advirtió lo que iba a suceder. Pero nuestro trabajo principalmente es ser una señal hacia Dios. Jesús
dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa fue la señal que el Señor, ese fue el mensaje más claro que el Señor nos guió. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No? Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nuestro trabajo, cuando nos toque guiar a alguien, lo primero que debemos hacer es asegurarnos de ser una señal que guíe a nuestros hermanos hacia Dios. Que nosotros impulsemos, inspiremos, conduzcamos el pensamiento de nuestros hermanos hacia Dios. No hacia nuestra filosofía, no hacia nuestros pensamientos, no hacia nuestros deseos, no hacia nuestros temores, hacia Dios. ¿Y Dios dónde está? A una oración de distancia. Entonces, yo sé que tal vez esto ya lo han escuchado antes, pero creo que el Señor, en su divina misericordia, en su gracia tan enorme, nos lo repite una y otra vez. Necesitamos guiar a nuestros hermanos a hablar con Dios, a orar, a buscar estar con Él, a buscar su presencia, a buscar su rostro, a adorarle. A veces, a veces, nuestros hermanos, personas, alguien va a poner Dios en tu camino, buscando guía, buscando consejo, porque nosotros seres humanos siempre vamos a buscar consejo. Entonces, nosotros necesitamos ser esa señal, esa guía hacia Dios y a nosotros mismos guiarnos hacia la presencia misma del Señor que nos ha sido regalada. En el tiempo de la ley eso no sucedía. Lo que necesitamos valorar es que a veces nos parecen maravillosas las cosas que leemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, e incluso en el Nuevo Testamento cuando Jesús caminaba por esta tierra. Pero el tiempo de la gracia es un regalo tremendo. Porque tal vez si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús, de repente no hubiéramos vivido cerca de los lugares por donde Él caminó. Entonces, incluso viviendo Jesús caminando por esta tierra, por Israel y por los alrededores de Israel, por Egipto cuando fue niño, de repente ni así hubiéramos tenido oportunidad de conocerlo. Pero ahora tenemos la oportunidad de conocerlo y vivir en contacto con Él todos los días a través del Espíritu Santo, que es el más bello regalo que nos hizo. Después de hacer su sacrificio por nosotros, de pagar en esa cruz por nuestros pecados, el Señor nos dejó el sello del Espíritu Santo. En Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Yo sé que este versículo está hecho principalmente para que nosotros cuidemos de nuestra santidad. Es Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Ya? Este versículo yo he escuchado varias prédicas en las que habla de la santidad. Y es cierto, este versículo, el principal mensaje es la santidad, que nosotros debemos ser santos, que necesitamos cuidar nuestra santidad, que necesitamos honrar al Señor con nuestro cuerpo. Pero hay algo que es muy, muy, muy importante y que a veces lo dejamos, por lo menos yo, de lado. Dice, el Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios.
El Espíritu Santo no está por ahí dando vueltas, uy, a ver, este se metió en problemas, este Gabriel Cabezón ya se metió en problemas otra vez, lo voy a ayudar. No. Dice, el Espíritu Santo está en ustedes. O sea, nosotros debemos dejar que sea el Espíritu Santo el que tome el timón. A veces yo vi unos stickers, no sé si ustedes han visto algunos stickers en los camiones o en los buses o en los taxis que dice, Dios es mi copiloto. Nosotros debemos dejar que Dios sea el piloto y nosotros ser el copiloto. ¿Ya? Para eso es que el Señor nos envía su Santo Espíritu, para guiarnos, para que nos dejemos guiar. Sin embargo, nosotros no lo escuchamos, tomamos muchas veces el timón nosotros, queremos guiarnos por nuestros propios pensamientos, por lo que por ahí aprendimos, y muchas veces con muy buena intención. Yo no les estoy hablando de la concupiscencia, de la intención de pecar, no. Les estoy hablando de esos momentos difíciles en en los que nos cuesta dejar que sea el Señor el que haga las cosas y queremos hacerlas nosotros porque así somos, pues, ¿no? Nos sentimos con la fuerza, con la necesidad, o como Saúl, ¿no? Ya no llega el profeta, o sea, Dios se está demorando. A ver, sinceramente, quiero que alguno de mis hermanos y hermanas me diga, ¿alguna vez has pensado que Dios se está demorando? Eh, sí, ¿Nos puedes compartir? ¿Alguien nos puede compartir si alguna vez ha pensado que Dios se está demorando? Si no es una circunstancia muy personal. ya, cántale, préndele. No, está apagado. Hola, Joana, o Bueno, no se preocupen, no se preocupen. Sí, perdón, es que tengo un Fui poquito yo, de hablé, pero no puedo hablar mucho porque estoy en mi casa. no hay problema, no hay problema, chicos. no hay problema, no se preocupen. La cuestión es que muchas veces Dios parece guardar silencio. Muchas veces eh, parece que no va a llegar lo que pedimos. Yo le contesté. Pero Dios tiene un plan. Dios está en control en todo momento. Y no debemos, en primera nosotros, actuar en nuestra carne, en nuestra propia fuerza. Debemos pedir guía a nuestro Señor. Y sobre todo, si alguien más viene a pedirnos guía, hacia donde lo debemos guiar es hacia Él, a través de la oración. Yo sé que a veces es difícil, es la tentación de dar consejo, a veces de tomar partido, ¿no? Porque cuando alguien nos cuenta algo, nosotros no somos impermeables, nos, digamos, comprometemos con la situación de una amiga, de un amigo, ¿no? La amiga que el esposo le hizo tal cosa, que el novio le hizo tal cosa, que la novia le hizo tal cosa, o el hermano, la hermana le hizo tal cosa, y entonces uno se siente por el amor que tiene por esa persona, porque es tu amigo, tu amiga, tu hermana, tu prima, no sé, tú te sientes afectado también. Y esa situación emocional te puede llevar a dar un consejo que no sea, que no venga de Dios. Mira que un consejo con buena intención puede parecer que es bueno y en el momento hasta puede tener un resultado positivo, pero si no viene de Dios puede causar un desastre, como lo que pasó con este boxeador. Ahora, ya que hemos hablado de box, de pelea, en la lucha espiritual, el enemigo siempre está buscando por dónde atacar.
siempre está atacando. Entonces, nosotros debemos estar en guardia siempre. Cuando bajamos la guardia, es que el enemigo toma lugar en nuestra vida. Y bajar la guardia quiere decir dejar de orar, dejar de escuchar al Señor. Cecilia nos comparte, dice, cuando esperaba una respuesta de trabajo, a veces cuando uno se hace la pregunta del Señor, ¿por qué no me escuchas? Estoy pasando esta situación y tú la ves igual y no te das cuenta que el Señor ya está obrando. Amén. Amén. Es que nosotros no vemos pues todo el panorama, pero el Señor sí, ¿no? Como dice esa palabra, ¿quién más va a saber lo que hay en el pensamiento de un hombre sino Dios? Y más, ¿quién más va a saber en el pensamiento de Dios? Solo Él. Nosotros no podemos ver el pensamiento de Dios. Y ahí está otra de las cosas en las que caemos tentados muchas veces. Es en querer dar explicaciones de por qué suceden las cosas. Hay cosas que nosotros no vamos a poder explicar. Hay cosas que nosotros, en nuestra fuerza, en nuestro entendimiento humano, no vamos a poder hilvanar causa, efecto, esto causó tal cosa. Y en verdad no importa. Lo que más importa es que dada la circunstancia, permitamos que el Señor obre. ¿De qué nos va a servir saber por qué sucedió un terremoto? Si en medio de ese terremoto no permitimos a Dios obrar. Lo menos importante va a ser la causa. Necesitamos dejar que sea el Señor el que obre, el que nos guíe, incluso en lo que decimos, incluso que guíe nuestras emociones. El Señor conoce todas y cada una de nuestras emociones y pensamientos. Entonces también necesitamos entregárselo. El caso más grande, tal vez, de no haber captado la señal, sea el de el pueblo judío. Dice en Isaías 7, versículo 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Obviamente, Isaías estaba profetizando la llegada de Jesús. Y el pueblo judío, al parecer en su mayoría, no quiso recibir esa señal cuando se cumplió. Y nosotros podemos decir, como decía el Chavo, qué bruto, póngale 0. Pero, ¿cuántas veces nosotros mismos, a pesar de que vemos las señales y maravillas que Jesús ha hecho en nuestra propia vida, ya no digamos en la vida de los demás, en los testimonios que hemos visto, ya cada uno de nosotros creo que ya tiene un recorrido, un tramo caminado de la mano del Señor y ya ha visto sus señales. Y aún así, a veces queremos recurrir a nuestras propias fuerzas. Entonces ahí también estamos siendo Saúles, estamos siendo como estos judíos, estamos siendo muy, muy humanos, estamos siguiendo nuestra carne cuando debemos seguir a Jesús. Entonces, busquemos de Él y sobre todo, busquemos guiar también a nuestros hermanos o a quien nos toque ministrar, porque les va a tocar lo que por gracia hemos recibido,
por gracia debemos dar. Exacto. Ceci dice su palabra, toca la puerta y se abrirá. Oremos sin cesar y el Señor es bueno. Él no ve nuestro pecado, sino nuestro corazón. Amén. Amén. De eso se trata la gracia. De que el Señor está enfocado en capturar, enamorar, apoderarse de tu corazón, pero no de un pedacito, de una cuarta parte, de un 75%, ni siquiera de un 99%. Lo quiere todo. El Señor te quiere todo, te quiere toda. Entonces, necesitamos hacer ese trabajo de entregar todo. Y todo significa también nuestras malas cosas, nuestro mal carácter, nuestras malas emociones, nuestras debilidades. Todo, el Señor quiere que le entregues todo. No se trata de pulirnos, ¿no? ¿No? Como para la foto, el lado que me sale mejor, donde no se me ve la papada ni estos cachetazos, sino en entregar todo al Señor. Eso es lo que el Señor nos ha querido decir hoy. Su gracia es inmensa, su amor es un amor, pero una cosa de locos. Te ama así, con locura. El Señor te ama con locura. Roxana, Luis, Joana, Mari, Ceci, Yemima, el Señor les ama con locura. Carla, el Señor te ama con locura. Amén. Coti, a ti también el Señor te ama con locura. Recién se con- Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por todo lo que nos hablas, por cómo ministras nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, porque tu inmensa misericordia nos habla, nos dirige, nos ayuda, nos impulsa a seguir adelante, Señor. Te damos gracias por estos hermanos hermosos que cada día buscan más de ti, más de tu presencia, que en medio de todas nuestras fallas estamos allí tratando de seguirte, de dejar todo para buscar de ti, para poder estar tratando siempre de hacer cosas que te agraden, Señor. Te pedimos que siempre hables a nuestro espíritu, que tu Espíritu Santo se una a nosotros para poder andar en ti, Señor, para no dejar que nuestra carne gobierne nuestras emociones, ni nuestra mente, ni nuestra alma, sino más bien que nosotros seamos pequeñitos, que mengue nuestra carne, que todo eso muera para que crezcas tú dentro de nosotros, Señor. Amado, somos humanos, tú nos conoces y para nosotros no es fácil morir a nuestra carne. Te necesitamos a ti, Señor, para que seas tú dirigiendo nuestras palabras, nuestra boca, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, Señor. Que seas tú, Padre amado, que seas tú en nosotros. Te damos gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que se reúnen a buscar de ti, que ellos quieran cada día más aprender de ti, escucharte a ti, y que quieran servirte con todo su corazón, porque sabemos que tú los preparas para que también puedas enviarle personas a quien ellos puedan ayudar, Señor, porque ese es tu propósito, pero sobre todo que se enamoren de ti, Padre amado. Te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por todo tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quería cerrar esta palabra que hemos compartido hoy. Ray Sugar Robinson, el boxeador del que les hablé, tuvo una característica durante su vida. A pesar de vivir una vida mundana, desordenada, en cierta forma,
era muy generoso con la gente que se le acercaba y que le pedía ayuda y siempre trataba de ayudar. Y yo pienso que eso es porque el Señor había puesto eso en él. Eh, Como les decía, él tenía un pastor, supongo que tenía fe y espero que haya cerrado sus ojos en 1989 cuando falleció, a cuentas con Dios y hoy esté en la presencia del Señor. No lo sé, la verdad. Sé muy poco de este hombre. Lo que sí sé es que cuando la presencia de Dios está con nosotros, es manifiesta. Y puede que en algún momento de nuestra vida no lo parezca, pero Él está en todo momento. Como lo comentábamos el fin de semana pasado, cuando le dice a Elías, ¿no? Elías, ¿qué haces aquí? Cuando está en la cueva, no le dice, ¿qué haces allí? ¿No? Dice, ¿qué haces aquí? O sea, Él estaba con él. En Génesis 21, Génesis 21, versículo 22, dice, más o menos por ese tiempo, Abimelech fue a hablar con Abraham. Lo acompañaba Ficol, el jefe de su ejército, y Abimelech le dijo a Abraham, vemos que Dios te ayuda en todo lo que haces. Por lo tanto, júrame por Dios en este mismo lugar que no nos harás mal ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis descendientes. Júrame que me tratarás con la misma bondad con que yo te he tratado y que harás lo mismo con la gente de este país donde ahora vives. Era tan fuerte la presencia de Dios que incluso quienes no eran creyentes, ¿no? Quienes no seguían, quienes eran idólatras y tenían otros dioses, notaban el favor, la mano de Dios sobre la vida de Abraham. Eso lo tienes tú, esa herencia la tienes tú porque el Señor te la ha dado. Que la vida, que en tu vida se note así la presencia del Señor, que sea obvia, manifiesta. Esa es nuestra oración el día de hoy para cada uno de ustedes. Que las personas que ustedes les conozcan sepan que el Señor está con ustedes, que el Señor los favorece, que el Señor los protege, que el Señor los cuida. Y que ustedes puedan ser ese testimonio, esa guía, esa señal hacia Dios. Padre Santo, en esta noche te pedimos, Señor, por tu divina misericordia, ser nosotros esa señal hacia Dios. Que la gente vea en nosotros tu presencia, Señor, que vea en cada uno de mis hermanos tu presencia y podamos inspirar, podamos impulsar y guiarlos hacia ti, Señor, hacia tu presencia, hacia tu sabiduría y no a consejo de nuestra carne y a nosotros mismos, Señor, en cualquier circunstancia, Señor, guiarnos, guiarnos a buscarte, a encontrar, a buscar tu rostro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.